Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Ella es la flamante nueva presidenta del Senado. ¿Cómo estás, Jasna Proboste? Hola, muy buenos días, Fernando. Muy bien. Pasaste a ser la segunda autoridad del Estado. Te voy a tener que tratar de usted, en realidad. No hay problema. Uno sigue siendo la misma, no se preocupe, con una responsabilidad distinta, pero con el mismo compromiso de siempre. Jasna, tú eres una persona que eres militante del Partido Demócrata Cristiano, pero eres una persona que tiene una posición y nunca la has escondido, bastante frontal a la hora de decir las cosas. Has criticado mucho al gobierno. Este gobierno ha tenido grandes dificultades para trabajar con el Congreso. ¿Cómo avisoras que eso pueda cambiar cuando están empeorando mucho las cosas, particularmente en el ámbito de la pandemia? La vacunación funciona tiquitaca todavía. Tenemos que ver los resultados de ello con algún tiempo, pero no es alentador el mirar esta segunda ola, como la denominó el ministro París ayer. Bueno, mire, yo lo he señalado en mi discurso. Yo espero que el gobierno, que le queda poco menos de un año, realmente logre reconectar con las necesidades, con las preocupaciones que hoy día tiene la ciudadanía, y que utilicemos el espacio legislativo para dialogar, para sacar adelante reformas legales que realmente nos permitan unirnos, nos permitan enfrentar de una vez por todas las dificultades. Tú lo decías, Fernando, la crisis sanitaria por el COVID, lo dijo ayer el ministro de Salud. Hoy estamos en un inesperado rebrote de casos a lo largo de todo Chile. Más comunas deben volver a la cuarentena. Esto se extiende también por una crisis social que es muy, muy fuerte y que afecta a las familias que tienen menos ingresos. Hay pérdidas de empleo y esto va a tener un impacto en una lenta recuperación económica y por lo tanto el foco debiera estar allí. Nosotros en nuestro discurso planteamos nuestra disposición a dialogar, a generar una renta básica universal que dé certeza a las familias en medio de esta pandemia. Hoy día lo dicen no solo personas que estamos desde la oposición, sino también del propio oficialismo, en donde las ayudas del Estado han sido insuficientes y las políticas requieren recoger la opinión, sobre todo de aquellas familias que hoy día están enfrentando más dificultades. Requiere respuestas que permitan tener más apoyos fiscales. Lo decía hoy día uno de los propios candidatos presidenciales del oficialismo, en donde las ayudas sociales que se han entregado no han disminuido la movilidad de las personas. Hoy día tenemos niveles de contagio, después, Fernando, de más de un año de estar en un estado de excepción constitucional, con toques de queda, en donde lo que se decía en ese momento era que esto no iba a permitir disminuir los contagios. La verdad, estamos peor que cuando comenzamos. Ahora estamos conversando con la presidenta del Senado, Jasna Proboste. Jasna, ¿qué se puede hacer desde la testera del Senado para que por lo menos muchas de estas cosas se agilicen en materia de su discusión pública? Bueno, mire, nosotros creemos que como otro poder del Estado y el Senado como expresión también de esta diversidad ciudadana, social, tiene que empujar para realizar transformaciones en aquellos temas que realmente vale la pena discutirlo. O sea, sacar adelante. Yo acabo de salirme, Fernando, de un seminario en el que está hoy día en el marco de la conmemoración del Día del Agua, con centros internacionales, con la cátedra UNESCO. Y uno dice, llevamos 10 años, una década, a partir de bloqueos que han impedido sacar adelante reforma al Código de Aguas para garantizar que el agua no solo sea declarativo como bien nacional de uso público, sino que establezca prioridades de uso, en donde el consumo humano esté al centro, en donde se reconozcan la relación ancestral del agua con las comunidades indígenas. Llevamos 10 años en esto. Entonces, este gobierno y los gobiernos que han tenido siempre en el marco de la Constitución vigente la facultad de colocar sumas de urgencia, uno esperaría que ese instrumento lo utilicemos para
colocarlo en aquellos proyectos que hoy día van a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y por eso que en nuestro discurso hicimos un llamado al gobierno a restablecer una mirada distinta en el FONASA, porque hoy día el proyecto del gobierno más bien busca privatizarlo, más que colocar recursos en una salud pública en donde en medio de esta pandemia se ha demostrado que ha sido ese el pilar fundamental para acoger en los hospitales a las personas que se han contagiado y a través de la red de atención pública un proceso de vacunación que nosotros siempre hemos valorado y no tenemos dificultad en señalarlo como muy exitoso. Sí, eso yo creo que hay amplísima constatación del valor que ha tenido el sistema público de salud históricamente en los últimos 70, 80 años y que se crea en gran medida para situaciones de repente como estas, digamos, y se testea en estas situaciones y ha dado un éxito fantástico en términos, por ejemplo, del proceso de vacunación. Ahora, las políticas sanitarias tienen que empalmar con la gravedad de la amenaza y aparentemente o nos falta información, se ha dicho que hay poca trazabilidad, pasan cosas que son para mí inentendibles, me parece casi una situación de negligencia, diría, o de rechazo al debido proceso, digamos, el que el ministro del Interior caiga con COVID y ninguno, ni de sus superiores o de su entorno cercano, se consideren contacto estrecho, como para que puedan estar, que no hablaba con el presidente de la República, no tenía relaciones con los otros ministros todos los días. Eso me parece que en términos informativos no calza. Y por lo tanto, quería preguntar, en búsqueda de lo que ha pasado en las políticas sanitarias, entiendo que usted convocó a una sesión especial por la pandemia. Así es. Nosotros ya hemos tomado el acuerdo con todos los comités de forma unánime, todos los comités presentes en el Senado, para realizar el miércoles de esta semana una sesión especial, pero además mañana también vamos a estar reunidos con comités científicos, porque queremos que el Senado sea un espacio institucional que permita también la rendición de cuentas de las autoridades y de las evoluciones en este caso de esta crisis sanitaria y las evaluaciones de instrumentos que se han desarrollado desde el punto de vista social, de todas las ayudas que hablábamos al comienzo, del apoyo fiscal que se pone a disposición en materia de reactivación, que el Senado aprueba y que después vemos que comienza a marchar muy lentamente cuando es hoy día que se requiere con tanta urgencia. Entonces, efectivamente, nosotros ya hemos acordado una sesión especial a la que hemos invitado al ministro de Salud el día miércoles. Se va a desarrollar desde el mediodía, desde las 12 a las 2 de la tarde, con la presidenta del Colegio Médico, con la mesa de datos al alero del Ministerio de Ciencia, porque nos parece que hoy día en este espacio institucional tenemos que ir haciendo una mirada en conjunto de cómo va evolucionando, pero junto con eso también una rendición de cuentas de las medidas sanitarias, una rendición de cuentas de las medidas sociales y de los apoyos económicos que se han aprobado y de las barreras que todavía impiden a tantas personas acceder a ellos, y por eso que la movilidad no se hace una realidad. Y además, por lo que usted también decía, yo creo que aquí cuando veíamos en este fin de semana algunos datos que se entregaban por parte de las comisarías virtuales, en donde habíamos tenido el pic de solicitudes de permisos el fin de semana para salir, uno se pregunta qué es lo que hay detrás, y teniendo un escenario tan complejo con un altísimo número de personas contagiadas en nuestro país, una cantidad que sigue siendo muy dolorosa respecto de compatriotas que han fallecido, ¿qué es lo que ocurre? Y hay algo que usted lo señala que yo no quiero dejar pasar en esta oportunidad, y que tiene que ver con los mensajes que se entregan de contactos estrechos. Creo que cada uno tiene que asumir un rol muy muy importante en generar procesos también de reafirmar en lo que se ha señalado como medidas sanitarias importantes. Si nosotros le decimos a la ciudadanía, mire, cuando usted
recibe una información de que está positivo en el COVID, informe cuáles son sus contactos estrechos. Si no lo hacemos, aquellos que tienen una responsabilidad pública, creo que eso es malo de ahí hacia abajo. Por eso creo que cuando uno dice el uso de la mascarilla es obligatorio, es obligatorio. No es que yo por estética me ponga una cosa transparente para que se me vea la cara, para que se vea mejor la imagen. No, y yo lo digo porque este fue un tema bien discutido el día previo a la votación en el Senado. Habían algunos que nos decían, no, pero mire, si no hay ningún problema en que usted hable sin la mascarilla, y nosotros dijimos, no, porque desde nuestra función nosotros también entendemos que se realiza un proceso de educación con el mensaje y con todo lo que uno asume, digamos, y por lo tanto el uso de la mascarilla no es optativo. El uso de la mascarilla hoy día es una necesidad y es una obligación, y eso nos va a acompañar durante mucho tiempo. Estamos conversando con la nueva presidenta del Senado, Jasna Proboste. Jasna, hay situaciones que vienen de antes, que se han agravado muy fuertemente desde el estallido social y sobre todo también durante la pandemia. Tienen que ver con la situación, por ejemplo, de la Araucanía, donde todos los que de alguna manera tienen responsabilidad en la zona plantean o han planteado, muchos de ellos, la idea de generar en algún momento dado, por fin, una suerte de diálogo en serio sobre los temas de fondo ahí, y no estar cada año esperando de alguna manera arreglar un poquitito el cuadro con alguna medida tópica aquí y allá. Desde ese punto de vista, usted como presidenta del Senado pretende generar algún tipo de camino para que el tema de la Araucanía no sea una cosa básicamente policial todo el tiempo. Bueno, nosotros, por cierto, queremos contribuir a todo aquello que signifique, lo hemos señalado con mucha claridad, restituir la paz social en nuestro país en general, y obviamente no podemos desconocer la situación crítica que se genera en algunos territorios, y esto lo conocemos de primera mano de senadores de nuestra bancada, como el senador Francisco Buenchumilla, del senador Jaime Quintana, con quien también nosotros compartimos en otros espacios, como en la Comisión de Educación, y le tocó también encabezar la testera del Senado, y de otras personas, de organizaciones, de comunidades indígenas de la zona, con quien nosotros también tenemos una larga relación hace muchísimos años, desde que me correspondió a mí encabezar el Ministerio de Mideplan, se llamaba en ese tiempo, hoy día Ministerio de Desarrollo Social, y con quien hemos mantenido siempre un diálogo muy cercano, que se ha profundizado a partir de iniciativas como escaños reservados, y por lo tanto nos parece que toda la contribución que se pueda hacer a través del diálogo, en donde uno escucha un cansancio de distintos sectores por la situación que está ocurriendo, por la situación que nos ocurre en general, de pérdida de la paz, de poder estar tranquila en nuestros hogares, de un clima en donde las amenazas, la verdad, es algo que nosotros quisiéramos desterrar en nuestras relaciones sociales, y por lo tanto, por cierto, vamos a estar siempre muy disponibles de poder apoyar todos aquellos espacios que signifiquen avanzar en un clima de paz, pero también de reconocimiento y de restitución de derechos ancestrales. Sí, Jasna, ¿y qué viabilidad hay de que eso pueda ser escuchado? Porque si es que hay algo que es un estándar en todo lo que tiene que ver particularmente con algunos territorios y en especial la Araucanía, es que siempre se va a problemas de los bordes y no se entra a lo medular, digamos, que quien lo ha dicho, pero con todas sus letras, es justamente a quien usted nombró, el senador Francisco Buenchumilla, quien ha dicho, claro, dijo, mira, si es que aquí no hay una discusión finalmente como sobre redistribución de tierra, no, vamos a llegar a lo mismo, digamos. Claro, nosotros lo hemos conversado mucho con Francisco Buenchumilla al respecto, yo personalmente he reflexionado respecto a esos sentimientos que son más profundos de las personas, y por eso que creo que
hoy día, independientemente que nos quede poco menos de un año de este gobierno, tenemos que hacer mayores esfuerzos de entender en que el diálogo y no las medidas de fuerza o de profundizar acciones de represión, la que nos van a permitir resolver o iniciar un camino que va a ser un camino muy, muy largo de restablecimiento de condiciones mucho más armónicas de convivencia, pero para eso es fundamental el reconocimiento de deudas que son históricas en ese territorio. Lo digo a propósito del agua también, digamos, porque es una lucha de todos nuestros pueblos. Sí. En los pueblos del norte de la relación, en los territorios tampoco es fácil con algunas actividades productivas extractivas. Entonces, yo creo que aquí debemos ser capaces de tener una mirada, y creo que esta ventana maravillosa en la que nos encontramos a propósito de la discusión de una nueva constitución que nos defina cuál es el tipo de sociedad en el que queremos vivir y en donde valores como la colaboración, la solidaridad, el respeto estén a la base, también a nosotros nos abriga tener una mayor esperanza respecto a la construcción de un país distinto, y en eso voy a colocar toda nuestra energía y vamos a estar disponibles a contribuir desde donde estemos para que eso se pueda materializar. Sí, estamos conversando con la senadora Jasna Proboste, presidenta del Senado. Sí, Jasna, hay un punto que yo dije en la mañana cuando comencé este programa que a mí me llamaba la atención, el cómo se ha perdido de alguna manera o se está diluyendo un poco la sensación de las prioridades, y donde de pronto cualquier cosa que a uno le interesa pasa a tener una urgencia inmediata, instantánea, y tiene la misma validez que otra cosa que puede ser totalmente distinta. Una discusión sobre la estatua del general Baquedano, que me parece simbólicamente respetable que se discuta de eso, tiene la misma trascendencia que las situaciones o las quejas sobre la situación en que se está enfrentando la pandemia o el retorno a clase. De hecho, cualquier cosa da la impresión, en un país crispado, en un país que está tensionado, que debe estar con mucho temor y que debe estar con mucha sensación de imposibilidad de poder manejarse con sus propios recursos, todo tiene la sensación de ser inmediato, urgente, absoluto. Y eso, crispa mucho las cosas y hace que muchas de las cosas que necesitan algún tiempo no puedan darse. Bueno, yo tiendo a compartir lo que usted señala, y creo que eso cuando no se tienen claras las prioridades desde donde se gobierna, se enfrentan a situaciones de confundir realmente lo que es importante. Y por eso es que nosotros no hemos dudado ni un momento, al momento de asumir esta responsabilidad, de establecer con fuerza en que vamos a tener toda nuestra disposición a dialogar, a debatir, a legislar, respecto de aquellas iniciativas que hoy día son de una enorme trascendencia. ¿Cómo no lo va a tener? Una reforma, refundación, independiente de lo que se nombre, pero sí, el que seamos capaces de realizar cambios profundos a la institucionalidad de Carabineros que permita mejorar su capacidad para enfrentar la delincuencia, recuperando la seguridad también en los barrios, en la familia, y que esto se haga en un marco de transparencia, de probidad, eliminando todo espacio a la corrupción, y por cierto, el que se restituya como un valor fundamental en nuestra sociedad el respeto a los derechos humanos. Cuando le planteamos en nuestro discurso al presidente terminar con el CAE e incluir la condonación, no es que esto se nos ocurra ahora. Ya en enero del año 2019, Fernando, los 24 senadores de oposición le enviamos una carta por escrito manifestando nuestra posición y estableciendo propuestas al respecto. Enero del año 2019. En medio de esta crisis social, cuando uno valora lo que ha sido la atención pública sanitaria, que ha permitido hacernos cargo de las personas contagiadas en la red hospitalaria, que hoy día todos valoran, creo sin excepción, sería demasiado majadero aquellos que no reconocieran un exitoso plan de vacunación a través de la atención primaria. Nosotros no tenemos ninguna duda en plantear con fuerza en que aquí no puede haber ningún tipo de privatización a FONASA. Aquí tiene que haber una clara
conducta de fortalecer al Fondo Nacional de Salud, entregarle mayores recursos. El que podamos discutir respecto, todas estas además, Fernando, son iniciativas que están actualmente en el Parlamento. La única que no está, y creo que es muy importante hacerlo, es cómo generamos una renta básica universal que dé cuenta de las dificultades que hoy día tienen las familias y que además se haga cargo de la magnitud de esta crisis social y económica que se vive a partir de la prolongada emergencia sanitaria. Las cifras de desempleo, la pérdida de ingresos ha alcanzado niveles que para aquellos que a lo mejor no son tan jóvenes, a uno le permite remontarse a lo que ocurrió entre 1982 y 1983, en donde los niveles de pobreza se nos dispararon. Hay un dato de la encuesta CACEN que a mí la verdad me conmovió muchísimo, que es la CACEN del año 2017, que son las cifras que tiene el gobierno. Ellos aplican esta encuesta. Y ahí señala que el 89,5% de las familias en Chile le cuesta pasar el día, Fernando. Sí. Entonces, cuando uno dice, tenemos este dato, no podemos seguir pensando en que las crisis se resuelven, sean estas sociales, políticas, sanitarias, usando los ahorros individuales de las personas. Aquí se requieren más apoyos fiscales, se requieren más cobertura, se requieren más certeza y no seguir de nuevo con este cuentagotas, definiendo mes a mes, ayudas sociales. Hoy día tenemos más ingresos fiscales transitorios, producto del precio del cobre, hay recursos ahorrados. Si se necesita más, hay voluntad para poder eliminar las exenciones tributarias, pero aquí lo que se requiere es un conjunto de ayudas fiscales macizas para que la gente realmente evite la movilidad, evite salir a buscar en qué ganarse el día y realmente podamos avanzar en dejar atrás esta crisis sanitaria y poder recuperar y reactivar económicamente más rápido al país. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir viviendo situaciones tan dramáticas como las que se vivieron en el día de ayer en el mercado de Valparaíso, que sí. lo veíamos por los medios de comunicación, y uno se pregunta, porque la gente dice, oye, qué irresponsable, ¿no es cierto?, salir a trabajar con, entiendo que habían a 9 personas que le hicieron este examen y que le encontraron positivo, pero uno también junto con eso tiene que preguntarse por qué la gente sale, Fernando. La gente sale porque efectivamente no tiene ayudas económicas para poder sobrevivir en una situación como la que estamos viviendo. Es que hay un punto, la preocupación. Sí, hay un punto, senadora, que para ser franco nos carga llamarlo por su nombre, y que es un punto de diferencia severa ideológica. Cuando la diputada María José Hoffman, en un acto de sinceridad, dijo que ella estaba en contra de subir a 65,000 pesos el bono, el primero de los bonos, porque, cito, no quería que la gente viviera del Estado. Esa visión está trascendida, estirada en prácticamente todo lo que se hace en términos de ayuda. Las ayudas se focalizan y se limitan invocando de que la plata no es eterna y todo lo demás, pero ¿de qué sirve si es que la focalización te genera a ti 1/3 de lo que necesitas? Igual tienes que salir a la calle para buscar el otro 2/3 que no tienes para poder alimentar a tu familia. Pero si es que la visión que se tiene es que toda ayuda del Estado básicamente transforma en unos flojos de mierda a todo el resto del país, entonces estamos muy mal, porque no hay ninguna posibilidad de llegar a alguna de las medidas que usted está mencionando. Bueno, porque como yo no tengo dificultades para decir las cosas por su nombre, yo creo que esto que hoy estamos viviendo es también una oportunidad para que la gente sepa lo que cada cual representa. Mientras hay algunos que creen que todo lo resuelve el sector privado, esta crisis ha dejado de manifiesto en que el Estado debe y tiene que tener mayores facultades en materia de protección social, de apoyo a las clases medias, a las clases que enfrentan mayores dificultades, que son los sectores más vulnerables también. Entonces, claro, poniendo el mismo ejemplo, cuando algunos en marzo celebraban un bono de 65,000 pesos que se aprobaba en el Parlamento, que incluso era menor inicialmente el que había ofertado el gobierno,
fuimos pocos los que votamos en contra de eso y dijimos, ojo, aquí esta supuesta ley de protección al empleo es seguirlo pagando el costo de esta crisis con los ahorros de los propios trabajadores, porque era sacar sus ahorros individuales de la cuenta de cesantía. Entonces, tal vez pocas veces en la historia, tantos miedos, tantas incertidumbres de sectores tan generalizados se reúnen y miran y comienzan a volcar su mirada a las puertas de las instituciones públicas en busca de apoyo. Y esta crisis ha desnudado con mucha claridad las insuficiencias del Estado en materias de garantía a la salud, en educación, en seguridad social. Y nos ha mostrado que el Estado es el único capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas. Tanto es así, Fernando, que a los pocos días de iniciada la crisis, ya el estado de excepción constitucional, el gobierno corrió al Parlamento para garantizar un instrumento que desde su creación hasta nuestros días solo estaba restringido para la pequeña y la mediana empresa, que era el FOGAPE, sí, y corrió para garantizarlo con recursos estatales para las grandes empresas. Entonces uno quisiera ver esta misma acción tan decidida de apoyar con respuestas desde el Estado, también para las familias de clases medias, para los sectores que están hoy día más desfavorecidos. Entonces, esta emergencia que estamos viviendo ha permitido, más nítido que nunca, de decir que a uno no da lo mismo en dónde coloca su apoyo, su voto de confianza, porque cada uno de nosotros representa una visión de la sociedad, y cuando hay personas que dicen, no, mire, el Estado debe seguir jugando un rol subsidiario, mirando que todo lo haga primero el sector privado, y si no lo hace, bueno, ahí veremos si es que podemos tener facultades. Hoy día queda más nítido que nunca en que se requiere mirar y repensar el rol del Estado, porque si no hubiésemos tenido una red de salud pública como la que hemos construido por años, hubiese sido imposible acoger a miles de contagiados o implementar el plan de vacunación. Y mira, y es más, si no hubiésemos tenido universidades públicas, tampoco hubiésemos tenido la posibilidad, Fernando, de realizar exámenes a lo largo de todo el país, que eso lo están haciendo las universidades públicas de nuestro país, a las mismas que sistemáticamente estos mismos sectores quieren reducirle año a año los presupuestos. Y por eso que nuestra primera actividad pública como presidente del Senado al día siguiente, a las pocas horas, fue reunirnos con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. En primer lugar, para agradecerles el rol activo que han tenido en esta pandemia, no solo en la toma de los exámenes, ellos innovaron para tener ventiladores en momentos críticos, hoy día están avanzando en temas de vacunas también, pero aquí para que nos hagamos cargo de los déficits en materia presupuestaria que han enfrentado las universidades del Consejo de Rectores y particularmente las universidades estatales. Entonces, esta pandemia nos ha permitido hacer un debate que también es mucho más de fondo, pero este debate tiene que conectar hoy día, no mañana, con las necesidades y las urgencias que tienen las familias de nuestro país. Bueno, Yasna Proboste, presidenta del Senado, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Muchas gracias a usted, Fernando. Un abrazo, buen día. Chao, adiós. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, y si es que están interesados en saber lo que fue la Supercopa, quédense porque a la 1 estamos con Metrópoli. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena.